Volvemos al vivo de Próxima Estación, día martes, y recién escuchábamos La calle es el refugio de Se va el camello, que nada, para quien no lo conoce, es un tema que, siendo platense, en algún punto medio que te marca el camino, y creo que este disco fue un gran formador de personas, ¿no? De personas, personalidades, de marcar una etapa en Yo creo el que rock. más que quedó, o sea, tal vez, o sea, no es algo tan conocido a nivel nacional como se puede pensar hoy un disco Motor Animal de Sueño Pescado, pero para La Plata lo que tiene, que por su contexto y por también porque lo agarró justo una camada que después terminó siendo la camada de los que conocemos nosotros, de Maxi Vencejo, de Agus Maracio, de los chicos de Esquirlas, demás. Primero te marca la escuela musicalmente, pero después también es algo que es muy propio de La Plata, y creo que es un disco que en parte llega a ese sentido de identificación platense, ¿no? Sí, ahí también estamos escuchando de fondo Diagonales, que es Uno de los hits. uno de los si hits de este disco. Nada, bien arraigado a lo que tiene que ver con La Plata, como la banda, ¿no? Se va el camello, que es bien de acá, bien platense. Uno de los himnos, ¿no?, de la ciudad de La Plata, y te diría que es uno de los discos de la adolescencia platense por excelencia, ¿no? Un Total. disco muy de colegio secundario, muy de toda esa etapa, que yo creo que te marca bastante, ¿no? Si lo escuchas en ese momento, las Sí, letras, todo y lo lo que que lo tiene en algún acompaña. punto también es como aclarar que los mismos músicos no hace tanto tiempo habían salido de esa época. Claro, sí, Que sí, yo se nota. sepa, Manuel, el cantante hoy de Sueño de Pescado, quien era cantante de Se va el camello, para este disco tenía 21 años. Claro. O sea, digamos que escribía ya como una persona adulta con mucha vida, pero era bastante pibe, ¿no? Comentando, la fecha de publicación de La Luz del Alba fue el 1 de octubre del año 2011, y este disco fue grabado de manera independiente con la producción artística de Sebastián Percal, quien había ganado un Grammy Latino en el año 2010 por haber sido ingeniero de grabación del disco Distinto de Diego Torres, y con la producción de Sebastián Percal lo grabaron en los estudios Eco de Villa Elisa. Bien. Y el álbum tiene 14 temas, comenzando por La calle es el refugio, que es uno de los que acabamos de escuchar. ¿Qué dirían ustedes más o menos del tema La calle es el refugio, no? Tal vez de una equilibración musical. La letra creo que explica así más que nada las El título te vivencias diría que lo explica Claro. ya. cotidianas ya, y el hecho de ser un adolescente o un joven adulto que pasa sus días en la calle, digamos, como o con amigos, o también, bueno, le pasan secuencias o cosas mediante todo esas vivencias o ese proceso de estar ahí, digamos. Creo que lo que pasa con este disco, como ya vinieron diciendo ustedes, es como el adolescente promedio de barrio de los 90, principio de los 2000, ¿viste? Para mí acá al contrario Eh. te contradecería, porque yo creo que Se va el camello ya abre la tendencia de los 2010s, que si te pones a pensar es otra tendencia en el mundo del rock. Por ejemplo, Claro, la banda tal Cromañón, vez, digamos. y la banda tal vez de excelencia, si se quiere, de los 2010 ya, que marca otro prototipo de las formas de hacer música, es La pastilla del abuelo, ponele. Ya igual es un debate bastante más Sí, más. profundo, pero yo creo que ya expresa los 2010, que es todavía los 2000 ahí, la falta de tecnología, la calle, pero a su vez como que todo va cambiando y deformándose, ¿no? Constantemente en cuestión de vivencias de un joven adulto en esos momentos, que tal vez Puede ir. parece que no fue hace mucho, pero ya, si se quiere, de las luces del alba se van a cumplir a fin de este año 12 años, Claro. que no es poco. No, obvio. Pero sí, puede ir. Puede que estés en lo cierto. Ni hablar. Después ya sigamos al segundo tema, que no lo tenemos para escuchar, pero lo podemos comentar, es Desbordar, que empieza con una línea de bajo espectacular de Pevi. Bien rioplatense, ¿no? Y De bien, Morales. claro, justamente de este Son disco, los sonidos. que después, o sea, ambas formaciones, ya si te van a pensar el Se va el camello actual con Sueño de Pescado, se fueron más al rock de guitarras, viste, más riff, tal vez. Se va el camello dio por algo más tradicional, una influencia más de, si se quiere, Pescado Rabioso hoy en día, mientras que Sueño Pescado sigue buscando ese estilo que fusiona entre los Redondos, Papo, La Renga, los Strokes, los Arctic Monkeys. Es como una ensalada más
moderna o propia que ellos mismos cuentan que buscaron desde su primer disco, ¿no? Pero en este contexto todavía, cuando Se va el camello tenía esta formación, sí, estaban más inclinados, ¿no? Al rock rioplatense, al candombe, mismo la murga. Era una banda que tenía todas esas raíces que habían heredado de posiblemente Bersuit, Los Piojos. Sí. Claro, y es algo que también se nota mucho en lo que son, pues se podría decir que son los demos de este disco, pero no, son EPs que salieron antes, que tienen versiones previas, ¿no? De canciones que después están en el disco. Y se nota, ¿no? Toda esa influencia, por momentos algo de cumbia, digo, mucho saxofón y muchas líneas así, te diría, medio veleras en algún punto. Y también quedan como una perspectiva interesante, capaz nos puede servir para pasar al siguiente tema, que es Quiebra otro día, que es esta idea de nada, escuchar una canción en distintas etapas de una carrera musical. Justo el otro día, una referencia que capaz poco tiene que ver, pero estaba escuchando una charla que hablaban de cine y decían qué interesante sería poder volver a ver una misma película por un mismo director hecha años después o montada por otro montajista, cosa que en el cine no pasa y en la música sí. Bueno, ni hablar de la cuestión de Fito ahora sacando El amor después del amor, año 1900 no sé qué. Y en este caso yo creo que es interesante escuchar la versión de Quiebra otro día de este disco, siendo las versiones previas que están y después cómo fue cambiando hacia el vivo al día de hoy. Si vas a ver a Se va el camello es otra versión por ahí distinta, ¿no? También. Entonces eso es interesante. Sí, y algo también que justamente que se me había escapado de decir de este disco, lo que tiene, es que en algún punto creo que marcó una escuela de algo que identifica rotundamente a lo que es el rock platense, que es su rama de rock rioplatense, ¿no? Justamente. Es como que La Plata se separa, o sea, es una mixtura de géneros, de estilos. Hay bandas que hacen más rock de guitarras, hay otras bandas que hacen mismo indie, hay bandas punk, hay bandas de metal, todos coexisten en un mismo sistema, pero justamente Se va el camello, influenciado por esto que nombrábamos antes de Bersuit, Los Piojos, del candombe, trajo este estilo que fue sumamente replicado después. Por ejemplo, la banda que más viene a la cabeza y que fue más influenciada por este disco fue Tambaleando, banda de Facu y de Esquirlas, que si vos los escuchás era como que se notaba que eran fanáticos de Se va el camello, que lo iban a ver a todos lados, e incluso han tenido la posibilidad de telonearlos, ¿me entendés? Pero la Plata, eso, y vos sabés que marcaron una escuela que contemporáneamente también, si nos ponemos a pensar, Cruzando el Charco es una banda que es conocida por representar un poco lo rioplatense, y Francisco Lago empezó como tecladista en este mismo Se va el camello, así que es es como un momento en el que se juntaron, como que se fue ramificando las cabezas de las tres bandas posiblemente más grandes de La Plata hoy en día, que eran pibes, amigos, tocaban juntos, y después posteriormente se fue cada uno momento de la vida, la gente que hicieron su carrera, pero la escuela de Se va el camello está ahí como máximo top 3 de representantes de La Plata, junto a la Comparsita y Don Lufardo, yendo al under de por sí. Claro, un poco desde las sombras estaban en un momento crucial de lo que fue, de lo que es hoy en día, ¿no? La cultura de La Plata, y se armó algo medio mítico con este disco que tanto cuando toca Se va el camello o en los acústicos de Choque de Trenes, se está esperando las canciones de este disco. Es como, tiene como un valor en el paso del tiempo de decir, che, va a tocar uno de Las Luces del Alba, sí. Che, este es de Las Luces del Alba, este es un... no sé, ha pasado, ¿no? Cuando se ha tocado en algún acústico del Manu Desbordar o Quiebra otro día, La Calle es el refugio mismo. Decís, wow, ¿viste? Es como... tiene un peso, dentro de la historia del rock platense tiene un peso importante este disco. Y es más, este disco lo que tiene ahora es que poco a poco se fue tomando de culto con gente que no es de La Plata tal vez, es muy seguidora de Sonia Pescado, y que a partir de los acústicos de Manuel se enteró que de la nada hace 10, 12 años había grabado este disco, y se fue como en algún punto, tal vez para el platense es algo extraño porque lo tiene incorporado de por sí, pero como que ahora se convirtió en una joya de culto que se va pasando bajo la mesa, ¿viste? Como, mirá, no sabés, no escuchaste esto, no escuchaste esto, y como que se va como... parece que se resignifica, o es como un disco nuevo que nunca escuchaste y que parece que recién sale o recién te llega. Al menos conozco esa experiencia de conocidos o amigos que justamente tal vez no tienen tan incorporado el hecho del ser platense, pura vida, claro, y todo nuestro discurso, que nosotros también obviamente se nos agiganta el pecho, pero también somos un poco densos. Bueno, justo nombraste Pura Vida y todo eso. El siguiente tema es Diagonales, el tema que escuchamos de fondo. Tema
De Plaza Castella a la vieja estación. La ciudad de La Plata es pues, tiene una canción, ¿no? Es uno de los Exactamente. tantos himnos, ¿no? que tiene la ciudad con JJ y algunos otros Sí, más. Tal cual. Después, bueno, un poco también yendo para el lado de esta referencia que dije de una canción versionada en el paso del tiempo, Llamarada Blanca también tiene su versión años después en otro disco. Un año después directamente. Un año o dos, después. Contrajo Avatar en bici, un año después. En Encierro, ¿no? Claro. Sí. Que justamente también lo que sorprende ahí es la poesía de una persona que no pasa los 22 años y que empieza ese estilo de letras, ¿no? Yo creo que Llamarada Blanca Nocturna, tiene unas... Es que creo que en esta etapa Manuel como que comienza a hacer su camino, no tanto como músico, sino como compositor. Sí, igual tampoco te creas que comienza a hacerlo acá porque ya tenían 6 años de badaje antes de este Bueno, disco. sí. Habían empezado, nosotros hemos charlado con Tommy y eso, habían empezado a los 14 años molestando en una casa como pibitos adolescentes y después, posteriormente, con 6 años de experiencia, ya pisando los 20 o apenitas pasando los 20, hacen esto que creo que su legado, lo que tiene es eso de loco, La Luz del Alba. Su legado se agiganta con el paso del tiempo en lugar de que sea un disco que haya quedado ahí. Tal cual. Sí, sí, concuerdo. Después, bueno, si hablamos de la cuestión rioplatense, yo creo que el tema por excelencia es Madrugadas. Sí. Me parece el que más clara tiene esa influencia. Coincido. Y después pasa el tema, yo creo que más distinto del disco, ¿o no? ¿No te parece? Sí, como viéndolo así en el listado como el que destaca. Rojo Para mí. también, Tanto pero así. para mí es un temazo. ¿Cómo se llamaría ese estilo de medio vals, no? No, tiene más No, como... hay otro que es más vals, que Claro. ahora se me va a venir el Claro, es Bailar el sin último. perder. sin perder. Claro, pero este es como tanto así. Sí, es medio como- Sería como medio hasta tarantela, no sé bagualesco. cómo decirlo, sí, no sé. Sí, medio una tarantela se me viene. Puede también. Pero no deja de ser un temazo. Claro, más como folclórico, te diría. Así Sí, como- una intro medio chamamé, pero un poquito más lenta. Y después viene Shine 2. Sombras de invierno es muy... Winter Shines. Winter Shines. Nombre de película. Shine 2. Sombras de invierno. Bueno, Sombras de invierno y Murga de mis días es como la parte más... Lenta o al más menos lenta no y tan bailable y más introspectiva reflexiva, también, claro. más para reflexionar, más para replantearte un par de cosas. Si te identifica la letra, ¿no? Obviamente, pero creo que Sí, es lo que pero busca. Sombras de Invierno en realidad es más una cuestión general que para mí expresa una depresión dominguera a las 7 de la tarde y estás viendo una película de Adam Sandler por Telefe y no sabes qué carajo hacer de tu vida. Son 1000 astillas que se clavan. Bueno, igual también hablaba de las Wonderful Noches, diría Chano, pero yo como La Sombra de Invierno al principio lo pienso más como una escena medio depresiva. Y después ya sí, son 1000 astillas que se clavan, las pupilas dilatadas, puntos fijos en el marzo, los refugios que se agotan de tus nochecitas locas, ya no hay más felicidad, ¿viste? Sí, es como que toca temas de adicciones, como también mezclado. Justamente el disco medio que respeta las tradiciones compositivas de Manuel, que son su vivencia, tal vez sus problemas, como sus cosas buenas. Y después también ya yendo para otro lado, la familia, los amigos, Claro. divertirse también, proponer que la gente baile y demás, ¿no? Después viene Sueño de Libertad, ¿no? Para mí los dos Sueños de Libertad, que para mí es tal vez posiblemente top 3 temas no del disco, tal vez no por gusto, sino por relevancia, ¿no? Yo creo que por ejemplo ya nos estamos adelantando un poco, pero los temas que pegan y siguen pegando hasta hoy, se puede decir que, no sé, los 5 más conocidos son Quiero otro día, Diagonales, Sueño de Libertad, Nada se detiene, Sí. y hay que pensar, y Murga de mis días. Murga de mis días. Sí. Aunque Rojo Atardecer creo que... Por gusto, pero no tal vez no es el que obvio. más reproducciones tiene en Pero YouTube, tendría que digamos. serlo. Porque la verdad que es un gran tema. Después podemos hacer sobre el final un top de cuál es el tema favorito de cada uno. Dale. ¿Te parece si aceleramos un poco y repasamos Sí. los que quedan? Nada se detiene, yo Para creo que mí, es uno de los otro de himnos los- también. el himno totalmente. El himno del disco, te diría, junto a Diagonales. Tanto busqué, me parece así como una de las joyas ocultas que se le da poca atención. Sí, es como que no llegan pero- al tema 12 al escucharlo todo derecho, No, pero es lo que de esos tiene- temas que yo creo que pasan más desapercibidos, ¿no? Siendo con la altura, ¿no? que tiene el disco, pero no deja de ser
Aparte, Un siempre excelente rock. me dieron ganas de escucharlo en vivo y nunca pude por una cuestión generacional, pero cuando tira la sangre tira, es la sangre tira o la calle tira, eso siempre me olvido. Y otra vez empieza tú, tanto busqué que no pude. Sí, es un Digo, tema que tenés unas argentino. ganas de romperte la cabeza. Después El- Bailar sin perder, el vals. el que estábamos mencionando Es una letra anteriormente. del carajo y un tema de la zamputa. Y termina el disco con De Uno Más. Un cierre, la verdad, que bastante arriba y saltarín el tema, ¿viste? Y te dan ganas de poguear ahí ¿No un es el poco. tema de cierre hoy en día se va el camello o hasta hace un tiempo me parecía La verdad era que debería de los chequeártelo. últimos temas? Sé que se va el camello, su último show, no creo que lo había cerrado con ese tema, pero en algún momento imagino que habrá sido cierto. Tema Yo me de acuerdo cierre. cuando tocaron en el Provincia Emergente, que fue en el Estadio Único de La Plata, y Sí. ese creo que sí lo cerraron con esto. No, el último... igual fue el anteúltimo, de uno más, Bueno, y por eso después es de Tu fin de Brillo, fiesta. que es tema nuevo. Bueno, esto fue este discazo. Gran es- repaso, gran momento repasarlo, ¿no? Creo Sí, que porque nos marcó adelantamos un poco a la efeméride, ¿no? Pero estábamos un toque manijas y creo que es un disco que como últimamente está bastante en boga, ¿no? Hay que siempre revisitarlo un poco y para mí justamente que eso también es lo valorable de lo que llevan estos pibes, siendo tan pibes, valga la redundancia, que hicieron una obra que perdura en el tiempo y que todo el tiempo tiene una capacidad, ¿no? De poder revivir y recordarla mismo para el fan. Tal vez conozco gente que la escuchó cuando salió hace 12 años y que hoy en día le sigue pareciendo top 3 de discos de su vida. Así que teniendo en cuenta eso, una obra que se pueda revisitar y que perdure en el tiempo, que es algo muy complicado de hacer. Un aplauso y agradecimientos, ¿no? A la gente de Isabel Camello que nos dieron esta joyita para siempre.